Bienvenidos a nuestra edición semanal de 13 Costa Rica Noticias. Les saluda Eric Jarquín con el acontecer de las noticias nacionales e internacionales de toda esta semana. Luego de casi 2 horas de reunión con el presidente de la República, los sindicatos calificaron como positivo el encuentro de este jueves por la tarde. Uno de los puntos que dejó más tranquilos a los sindicalistas fue la posición del mandatario Chávez a la reforma de la Ley de Empleo Público. El gobierno de la República le reiteró a los sindicatos la disposición que hay desde el Ejecutivo para impulsar una reforma a la Ley de Empleo Público. Este jueves, luego de una reunión de casi 2 horas, los gremios aseguraron que la promesa del gobierno fue que la nueva jerarca de planificación, Laura Fernández, será la encargada de elaborar una reforma a esta ley aprobada. El pasado mes de febrero, el presidente Chávez calificó la ley como un adefesio. Sin embargo, en el 2020, cuando era ministro de Hacienda de la administración de Carlos Alvarado, la defendió cuando se discutía en la Asamblea Legislativa. Lo que queremos es abrir el diálogo, saber qué nos une y dónde tenemos diferencias de opinión, como es natural. A mí me dio la impresión, y yo los voy a dejar hablar a ellos, por sus propias impresiones, de que tenemos muchísimas cosas que nos unen, como la realización, el conocimiento de que el país necesita reformas estructurales profundas. Para los sindicatos el encuentro fue bastante productivo, ya que para sacar adelante al país hay mucho trabajo por delante, ya que para ellos la casa no quedó ordenada. Recalcaron que un país con pérdidas en impuestos por más de 3.600 millones de dólares refleja una situación difícil que atraviesa el país. Quedó claro que la ley marco de empleo público es, bueno, estas son palabras mías, pero ellos asintieron, esa ley es un mamotreto. Esa ley es un mamarracho, esa ley es una colección de retazos, hasta un Frankenstein jurídico es esa ley. Mideplan y el gobierno están dispuestos a abrir un proceso para hablar de esa barbaridad de esa ley. Por otra parte, la ANEP también planteó la posibilidad de crear en Casa Presidencial una oficina anticorrupción. Sin embargo, Chávez les comentó que presentarán un proyecto de ley para proteger a los denunciantes que den a conocer actos de corrupción. Están presentando a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para más bien proteger a los denunciantes que recurran a dar a conocer actos de corrupción y a la vez generar como un tipo de bonificación a todas aquellas personas que recurran a hacer denuncias de corrupción con la finalidad de incentivar a toda la sociedad costarricense. El mandatario aseguró que este tipo de encuentros con los sectores se seguirán realizando de manera periódica para tener en cuenta la opinión de todos para una mejor toma de decisiones. La ministra de la Presidencia insiste en que el gobierno necesita tiempo para poder presentar proyectos en la Asamblea Legislativa. Además, asegura que ha estado en contacto con el presidente del Poder Legislativo y con los jefes de fracción. Esta semana el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, comentó que esperaba que la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, tenga el suficiente poder de decisión para poder negociar con los legisladores. Sin embargo, Díaz aseguró que ella ha estado en constante comunicación con Rodrigo Arias y los demás jefes de fracción para avanzar en la programación de la agenda que se discutirá en el plenario. La ministra recordó que en este momento la agenda que se maneja por parte del Ejecutivo es heredada. Estamos ingresando a una administración, sí les agradeceríamos nos den unos días para acomodarnos, creo que es importante, viniendo también apenas 4 o 5 días de gobierno, ustedes comprenderán que esto conlleva un gran trabajo, una gran responsabilidad y obviamente lo hicimos así por el tiempo, pero no hay secretismos, todo se ha hecho de buena fe, quiero dejar eso muy claro. No, el decreto que se firmó fue el del día domingo. Ustedes vieron el acto donde se firma. Creo que fue una interpretación errónea de parte de las declaraciones del presidente el domingo. Él habló de las sanciones propiamente.
En cuanto a los decretos emitidos el domingo anterior y publicados el miércoles a medianoche, la jerarca del Ministerio de la Presidencia recalcó que esto se hizo debido al tiempo. Asegura que en este momento el gobierno está en un proceso de acomodo, por lo que pidió tiempo para poder realizar el trabajo de la mejor manera. Además, fue enfática en que el presidente nunca habló de eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19, sino que lo que hubo fue una mala interpretación del mensaje que emitió Chávez. He estado en contacto constantemente con don Rodrigo Arias. No sé por qué motivo estará dando ese tipo de comentarios, pero he estado en constante contacto con él, con los jefes de fracción. Entonces ha sido un tema de seguimiento, ¿verdad? Lo hemos hecho. La agenda se convocó de esa manera porque se hizo una revisión exhaustiva de una agenda heredada. Yo quiero hacer esa aclaración. Esta agenda no es la agenda necesariamente del gobierno, porque los proyectos nuevos que se presentaron en la corriente legislativa, los dos que ya se han anunciado, tienen que seguir un procedimiento de publicación respectiva. Natalia Díaz aseguró que por ahora están valorando cuál será la dinámica con el Consejo de Gobierno. Aún no tienen definido si se transmitirá como ha sido la costumbre durante los últimos años. Después de que esta semana se publicó el decreto sobre el uso de la mascarilla, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informaron que los empleadores pueden definir si sus trabajadores utilizan como una medida preventiva contra una enfermedad la mascarilla. No obstante, en esta cartera consideran que es importante garantizar la seguridad y salud de sus colaboradores. El Ministerio de Trabajo informó que los patronos pueden solicitarle a los empleados el uso de mascarilla. En caso de que el funcionario se niegue, el empleador podría amonestarlo o, en última instancia, despedirlo sin responsabilidad patronal. Aclarar que el decreto en ningún momento, y de acuerdo al comunicado, se viene a eliminar precisamente el uso de la mascarilla. No dice nada de eso. Sigue prevaleciendo la ley en cuanto a lo que tiene que ver con las facultades que tiene el patrono para implementar y complementar todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, y además de eso el cuidado de salud que deben de tener entre los trabajadores. No se elimina, más bien se dice que es facultad, como siempre ha existido, de acuerdo a la normativa que ahí se explica, del patrono de poder decidir todas las medidas atinentes a la seguridad social, entre esas precisamente lo que tiene que ver con el uso de la mascarilla. De acuerdo con el investigador de la Universidad Hispanoamericana, la tasa de contagio de la COVID-19 sube a 1.43 y se reportan 23 cantones con alto riesgo. Entiéndase que por cada 100 personas enfermas, estas estarían enfermando a 143 personas, lo cual nos dice que nuevamente tenemos los valores pandémicos en aumento, siendo que Heredia, como lo hemos visto durante el inicio de otras olas, es la provincia que presenta un valor más alto con respecto a las demás provincias, siendo este de 1.63. Así que en Heredia en este momento tenemos un aumento bastante importante, donde 100 personas infectadas estarían aumentando a 163 personas. Datos de este Centro de Estudio Superior señalan que en la última semana los casos diarios crecieron un 62.33%, principalmente en San José, Alajuela y Heredia. Incluso las cifras muestran que de cada 100 pruebas, 15 dan positivas. Vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con más de Semanal de 13 Costa Rica Noticias. Continuamos con la edición semanal de 13 Costa Rica Noticias. El gobierno revivió el proyecto de ley para rescatar las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas. Esta iniciativa busca hacer una reestructuración de los créditos del ICE y permitiría la venta de sus activos ociosos. La situación financiera del ICE volverá a discutirse en el plenario legislativo.
En su más reciente convocatoria, el Poder Ejecutivo desempolvó el proyecto número 21.670, Ley para el Rescate de las Finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, que estuvo paralizado en el Congreso durante varios meses debido a las mociones que presentaron en el pasado periodo constitucional la ahora desaparecida fracción del Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio. Esta iniciativa permitiría al Instituto Costarricense de Electricidad reestructurar sus financiamientos, es decir, sus créditos, fideicomisos, titulaciones, arrendamientos y otros. Además, daría agilidad a la junta directiva de la entidad para vender los activos ociosos o no estratégicos. Este proyecto de ley, que fue presentado por la expresidenta del Congreso y diputada liberacionista Silvia Hernández, busca recuperar las deterioradas finanzas del ICE y de esta forma reducir las tarifas eléctricas. El mismo se encuentra en el plenario legislativo y tiene pendiente conocer las 82 mociones de reiteración que se le presentaron anteriormente, por lo que ahora le corresponderá a los nuevos legisladores discutirlas y votarlas, quienes ya se proponen a analizar el texto. Teniendo en cuenta que Costa Rica es uno de los países de la región centroamericana donde el precio de la electricidad es de los más altos, Nueva República apuesta y apostará por aquellos proyectos que vengan a beneficiar al bolsillo de los costarricenses. Es por esa razón que el proyecto de ley que estamos estudiando lo vemos con buenos ojos y buscaremos mejorarlo aún más para que cuando se apruebe un lapso menor de 6 meses sea la ARECEP que refleje esa disminución y que llegue hasta el bolsillo de los que más lo necesitan, de las y los costarricenses. Nuestro compromiso en campaña y siempre ha sido no más impuestos, pero también buscar la manera de hacer el Estado más eficiente y que los bolsillos de los costarricenses se vean beneficiados con este tipo de iniciativas. Precisamente la diputada socialcristiana Vanessa Castro mostró esta semana su preocupación por el deterioro financiero del ICE. De forma alarmante nos muestra una deuda del ICE de 6 billones de dólares, lo cual representa un endeudamiento de más de un 200% de su patrimonio. Igualmente, con gran preocupación, vemos la caída en los ingresos del 2014 al 2021. Los ingresos disminuyeron en 641 millones de dólares, lo que realmente significa un 24% de caída de ingresos. Eso hace que necesariamente una institución tan importante para nosotros tengamos que analizar qué podemos hacer y que inmediatamente tomemos acciones con respecto a la institución. Se espera que en los próximos días los diputados inicien la discusión de este proyecto convocado por el Ejecutivo que autoriza al ICE a renegociar los contratos de compraventa de electricidad. Esta renegociación podría ampliar el plazo de los contratos hasta por un plazo igual a 40 años en función de la vida útil del tipo de generación de que se trate, siempre y cuando, mediante criterios técnicos, se demuestre que dicha renegociación es beneficiosa para el interés público, para las finanzas de la institución y que implicará una reducción de las tarifas eléctricas. 7 diputadas y diputados no usarán los 500 litros de combustible que otorga mensualmente la Asamblea Legislativa. Pilar Cisneros y Paola Nájera del Partido Progreso Social Democrático, Sofía Guillén, Ariel Robles, Jonathan Acuña y Priscila Vindas del Frente Amplio y el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, son los legisladores que hasta el momento anunciaron que no utilizarán los 500 litros de combustible que les otorga mensualmente la Asamblea Legislativa. Pese a que los legisladores no utilizarán el combustible, la Asamblea seguirá depositando mes a mes el dinero respectivo a los 500 litros tal y como lo establece la ley. Sin embargo, al no utilizarlo, el dinero quedaría en las arcas del Estado. A no usarlo, la Asamblea no puede dejar de depositarles la gasolina, el monto equivalente, porque es una ley, es un mandato que tenemos nosotros. No solamente reformando la ley podríamos dejar de hacerlo. Sin embargo, en la práctica lo que usted puede hacer es no usar el combustible, que eventualmente pasa a las arcas del Estado, a la caja única del Estado. El monto relativo a los 500 litros de combustible es una ayuda administrativa que otorga la Asamblea Legislativa, la cual debe utilizarse solamente para ese fin. Por el momento no se puede, el combustible, lo hemos dicho, lo ha hecho la Procuraduría, la Contraloría, lo hemos dicho nosotros en la asesoría legal, es una ayuda administrativa que la administración le da a los diputados, no es un salario en especie, ellos no pueden disponer de esos recursos libremente porque no entra a sus bolsillos. Entonces, como no entra a sus bolsillos, no es un dinero de ellos,
no pueden disponer libremente, no lo pueden donar. Por eso se requiere que venga una ley de la República donde autorice esa donación hacia organizaciones, bueno, en el caso del proyecto de ley dice organizaciones sin fines de lucro. La administración de la Asamblea Legislativa impulsó una reforma para eliminar el uso discrecional del combustible y que mes a mes se liquide la gasolina que no usan los legisladores para evitar abusos como ocurrieron en el pasado. Regresa la Expo Construcción, la feria que permite conocer todos los detalles para comprar, financiar, construir o remodelar su negocio o casa de habitación. Del 18 al 22 de mayo, en el Centro de Eventos Pedregal de San Antonio de Belén, los más destacados representantes de la industria lo esperan para ofertarle sus servicios. La Expo Construcción de este año trae muchas propuestas para quienes deseen construir. Al menos 350 stands en los que usted podrá resolver dudas o cotizar materiales o proyectos de llave en mano. Las entidades bancarias también se harán presentes. Participan 11 entidades financieras con sus respectivas ofertas. Esta edición Expo Construcción innova con una app que ustedes podrán descargar con el nombre de CCC Eventos, en la cual podrán hacer la compra de la entrada directamente. No deben esperarse hasta estar en sitio, la pueden comprar previo. Y en esta app también podrán aplicar para tener una precalificación de préstamos en los bancos. Esto significa que antes de llegar a la feria, ustedes pueden completar un formulario y el banco les va a indicar si son aptos para un préstamo de vivienda y podrán llegar a la feria ya a buscar un proyecto bajo esa precalificación. Expo Construcción 2022 estará abierta al público del miércoles 18 al domingo 22 de mayo. El primer día la entrada será gratuita. A partir del jueves y hasta el domingo tendrá un costo de 2.000 colones y el parqueo costará 4.000. Los niños menores de 12 años y adultos mayores no pagan. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con más del Semanal. Y estamos de vuelta con las noticias de la semana, aquí en Semanal de 13, Costa Rica Noticias. El lunes se daría a conocer el plan de reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que, entre otras cosas, absorbería varias instituciones. Aún sin conocer en detalle el proyecto del nuevo ministro, varios diputados apoyan la iniciativa de una reforma del MOP. Cuando el presidente Rodrigo Chávez anunció el nombramiento de Luis Amador como ministro de Obras Públicas y Transportes, le dejó una tarea para cumplir de manera inmediata: presentar en un plazo de 8 días un plan de reestructuración del MOP. El periodo concedido se cumple el lunes y, según Amador, ese día dará a conocer una de las noticias más esperadas por todos los costarricenses: la transformación de este ministerio. A pesar de que el jerarca no dio detalles sobre esta reestructuración, se espera que el MOP absorba algunos de sus entes adscritos, como el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, el Consejo de Seguridad Vial, COSEVI, el Consejo de Transporte Público, Consejo Nacional de Concesiones, entre otros. Aunque no cuentan con mucha información sobre la futura transformación de la institución, en la Asamblea Legislativa celebran la decisión. Me parece a mí que va consistente con lo que la mayoría pensamos. CONAVI, ¿verdad? COSEVI, que son órganos desconcentrados, que tomaron mucho poder, que nos han puesto en una condición bastante complicada por el manejo de recursos, la transparencia y demás situaciones. A lo que estoy interpretando, leyendo a la distancia, es que están regresando, ¿verdad?, para estar más cerca del ministro y sus políticas públicas. Yo esperaría eso. El ingeniero civil y diputado del Partido Liberal Progresista, Diego Vargas, dijo que, aunque espera que entes como CONAVI estén bajo la administración del ministro, también cree que unidades técnicas a cargo de algunas obras deben mantenerse tal cual lo han hecho hasta ahora. Yo esperaría también que las unidades técnicas que ya existen, qué sé yo, la de Ruta 1, la unidad técnica que tiene que ver con el lado aquí de Cartago, Tara, La Lima, la unidad técnica que tiene que ver con la carretera a Guanacaste, las carreteras que están haciendo a Guanacaste, igualmente la de San Carlos, vea que conozco más las de Alajuela, ¿verdad?, la de mi provincia, la que lleva la carretera San Ramón-San Carlos. Esas unidades técnicas no se desarmen porque serían devolvernos, y creo que manejan un concepto más técnico. Por su parte, Gilbert Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional y exalcalde de Desamparados, aseguró que considera necesaria la reestructuración,
pero que en ella se deben tomar en cuenta a las municipalidades. Me parece que la red terciaria y secundaria podría estar perfectamente en manos de los gobiernos locales y con eso poder habilitar de una mejor manera la atención de esta red. Y la red primaria, que es pues, la más importante a nivel del país, que esta esté en manos del MOB. Me parece que con ello conllevaría un esfuerzo importante, una mejor distribución de los recursos y una mayor eficiencia en el uso de estos recursos tan importantes. La reestructuración del MOB sería la primera gran reforma del Estado por la que han abogado no solo desde el Poder Ejecutivo, sino también miembros de varios partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Los centros penales del país reportaron escasez de alimentos. El nuevo ministro de Justicia confirmó que recibieron este problema heredado de la administración anterior. Sin embargo, confirmaron que nadie se quedará sin comer. La nueva administración del Ministerio de Justicia y Paz aseguró que recibieron la institución con un grave problema sobre la escasez de alimentos en los centros penales. En los últimos días, los centros penales reportaron escasez de artículos como aceite, azúcar, arroz y café. Sin embargo, confirmaron que ninguna persona se ha quedado sin comer. Gerald Campos, el nuevo ministro de Justicia, aseguró que los privados de libertad y los policías penitenciarios tendrán los alimentos necesarios. Acabamos de hacer una reunión, el tema lo venimos abordando desde el pasado lunes. Hay unos procedimientos que la anterior administración estaba realizando, nosotros los estamos revisando y ya se está haciendo todo un planteamiento y una muy buena coordinación con el CNP para poder procurar todos los alimentos que en este momento nos hacen falta, y la idea es tener abastecidos todos los centros en horas de la tarde. Faltante no hay, los centros todavía cuentan con alimentación, pero estamos tomando todas las previsiones para que no se dé alguna situación irregular en cuanto al tema de alimentación. Desde este miércoles, los directores de cada uno de los centros penales comenzaron a levantar listas del faltante. Sin embargo, la Unión Nacional de Trabajadores indicó que ven con preocupación el faltante de alimentos y por eso realizan visitas a algunos centros. A nosotros, como sindicatos representativos, los trabajadores y trabajadoras penitenciarios, nos preocupa sobremanera esa situación. El tema de la alimentación en un centro penal es fundamental por dos razones. La primera, obviamente para garantizar el respeto a un derecho humano fundamental como es el derecho a alimentarse, pero también es un tema que está estrechamente vinculado con la seguridad institucional y con la garantía de protección de la integridad física y la vida de las personas que están ahí recluidas y los trabajadores y trabajadoras que tienen contacto directo con ellos, ¿verdad? Sabemos de muy buenas fuentes que ha habido ocasiones en que tal vez ha habido un atraso en algún tiempo de alimentación y ahí el tema se pone candente, ¿verdad? Por el momento no se reporta desabastecimiento. El Parque Simón Bolívar cerrará de forma definitiva a partir del próximo mes de mayo del 2024, debido a que el MINAE y el SINAC decidieron no renovar el contrato que mantenían con Fundasú. El objetivo ahora es convertir estos espacios en áreas urbanas y conservar ecosistemas para promover la salud física y mental de las personas. El Parque Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana estarán abiertos hasta el próximo 10 de mayo del 2024, fecha en la que deberán cerrar las instalaciones definitivamente, luego de que tanto el MINAE como el SINAC decidieran no renovar el contrato con Fundasú. El objetivo de esta decisión es convertir estos espacios en áreas urbanas que sirvan como pulmones y sitios de esparcimiento a la población. En estos momentos el MINAE tiene un convenio firmado con Fundasú, en el cual establece que cada 10 años este convenio puede renovarse y de acuerdo a las cláusulas, la información, si alguna de las partes no tiene interés en renovar el convenio, tiene que notificarlo con antelación, razón por la cual en estos momentos la administración ha tomado la decisión de notificar a Fundasú con tiempo el interés de no renovar el convenio que tiene, precisamente para entrar en otros procesos de negociación y estar muy apegados a lo que establece la normativa. El director del SINAC indicó que la decisión se tomó debido a que la legislación en materia de conservación ha cambiado durante los años. Es importante mencionar que en materia de vida silvestre han habido cambios en el país.
una ley de vida silvestre que viene a dar parámetros diferentes, el reglamento también de la nueva ley, y Fundasur en estos momentos no se adecúa o no cumple con las condiciones establecidas en la legislación y es necesario, por lo tanto, hacer cambios y buscar que todos los sitios se adecúen a estas condiciones. Una vez que se termine el contrato, se iniciará el traslado de los animales a centros de rescate y centros de manejo de vida silvestre. A lo largo de estos años se ha criticado el mal estado en que se han mantenido los animales de este lugar, por ejemplo con la mala alimentación y con poco espacio para vivir. Además, el SINAC indicó que el gobierno ha avanzado en acuerdos con diferentes municipalidades a nivel nacional para la recuperación de espacios similares en aras de propiciar la recreación y la salud en los parques urbanos. Gracias por acompañarnos en un resumen más del semanal de 13 Costa Rica Noticias. Soy Eric Jarquín, agradeciendo su grata compañía este fin de semana. Nos vemos el próximo sábado con más noticias. No sin antes recordarle visitar nuestras redes sociales por si no alcanzó a ver alguna de las notas que publicamos el día de hoy.